Bienvenidos a esta mesa. Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México. Buenos días. Buenos días, buen inicio de semana, movido fin de semana tuvimos, ¿no? Pregúntale a Morena. Ahorita le vamos a preguntar a Israel. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Coordinador de los diputados del PRI. Buenos días, gran semana. Y efectivamente, qué cierre de la pasada. Durísimo fin de semana. Israel de Zamora de Morena. Pues, buenos días. Dices? Buenos días, bienvenido. Bonita semana también a todas. Pues, a todos. ¿Qué te diré? A ver, Ovidio, Trump, Tabasco. De todo. Hubo muchos temas este fin de semana. La agenda política estuvo muy movida. Ajá. Sí, bueno, pues entrar, por ejemplo, lo de los aranceles que comentaba. Ovidio, fue un error de la presidenta responderle al abogado, ¿no? Yo creo que la posición de la presidenta ha sido correcta en tanto que México tiene, creo yo, argumentos para participar en un juicio en donde una persona que fue detenida en México con recursos que incluso costó vidas en el operativo para detenerlo. Por supuesto que México tendría derecho, incluso reconocido en los tribunales de Estados Unidos a través de la figura del amigo Curi, de participar directamente en el Poder Judicial dentro de un juicio para decir, oigan, a ver qué acuerdo están llegando, porque evidentemente tiene implicaciones de seguridad también en México, y en este principio de reciprocidad que existe, que se llama en inglés también de buena cortesía, México debería de participar y dar su opinión respecto de ese acuerdo. Creo que eso es lo que plantea la presidenta. La posición del abogado, pues, es evidentemente irrespetuosa hacia la figura presidencial. Creo que nadie puede estar de acuerdo en que se pretenda sobajar así la figura de la presidenta, y creo que la presidenta lo que hizo fue decir, pues no estamos de acuerdo con eso que está diciendo evidentemente el abogado. Y con relación a lo de Trump, que también es un tema muy importante, yo creo que ahorita déjame ir con Ovidio. Rubén, ¿qué opinas? Tendrían que haber cuidado más a la presidenta, ¿no? Sí, de entrada sí. Creo que fue un error que ella contestara, porque pues se mete también en la lógica del abogado, que seguramente quiere posicionar temas en Estados Unidos, su argumentación, quiere posicionar su defensa al cliente que allá tiene, y bueno, pues se metió ella en el mero centro de esa construcción de defensa que hace este personaje. Dice Roberta Garza, que todos la conocemos, sí. Pues es como el Noroña de los abogados. Digo, con todo respeto, como diría el clásico del sexenio pasado. Con todo respeto para el abogado. Y la presidenta se mete ahí, ¿no? Efectivamente, pero también traemos un problema de debilidad institucional, de que se había instalado en el mundo, no solamente en Estados Unidos, esta narrativa de abrazos y no balazos, de que tenemos en México mucha efervescencia de todos tipos, gente que declara, ahorita que mencionaban a Noroña, pareciera que él es el protagonista del Estado mexicano y haciendo declaraciones, y se le olvida que están gobernando. Traemos estos pleitos también en Tabasco, que esto que estamos viendo en Tabasco es producto de diferencias de May con el pasado gobierno, Pues sí. Y porque a May le está yendo muy mal. Entonces, pues tú estás en el extranjero y ves que eso es un terrible desorden, esa debilidad institucional se traslada a una mala diplomacia, está desaparecido el canciller, está desaparecido el embajador mexicano en Estados Unidos, pues todo esto nos lleva a esta situación de crisis, y para acabarla, pues la presidenta se engancha en algo que no debe haberse enganchado, que no creo que sea tanta responsabilidad de ella, porque un presidente debe traer atrás pues, un gran equipo que esté siempre pues soportando, dando ideas, dando opiniones, evitando este tipo de cosas, y pues no lo tiene ese gran equipo. En esta creo que sí le falló. Tiene, ¿no? Pura racita a todo dar, tal vez. O sea, de verdad no es un improvisado. No. No sé, Moctezuma, pues no sé, porque no sabemos nada de él. Juan Ramón de la Fuente, no sé. Pero su comunicador, la gente que está detrás de ellos, sus asistentes, pues ¿qué es esto? De que le pregunten eso y ella no sepa y se enganche y todo eso. Fíjate que yo creo que es un grave error, pero no es un error, son 5 errores. Primero es a quién le responde. Se queja de que Estados Unidos negocia con narcotraficantes y ella le responde al abogado de uno de los más emblemáticos. Mal hecho. Segundo, ¿dónde responde? En Sinaloa, al lado de Rubén Rocha, uno de los gobernadores más cuestionados. Es más, la propia fiscalía lo descalificó cuando el tema del Mayo. Pésimo.
Tercero, ¿qué responde? El argumento de la investidura presidencial es el más barato de los argumentos. Es cuando ya no hay argumento. Perdón, no tenía por qué haberse metido. Cuarto, ¿qué genera? Genera una reacción de Donald Trump en su conjunto cuando están dando todo tipo de avisos, la gente del gabinete y Trump mismo con sus desplegados de los aranceles por narcotráfico. 5. No tomar en cuenta el contexto. Cuando el abogado habla de Cienfuegos, México tiene muy poco argumento porque festejaron con tambora, trompetas y todo la detención de García Luna. Lo siguen haciendo. El mismo juez mandó detener a Cienfuegos. El mismo juez, el que detuvo a Beitia, el fiscal de Nayarit. Lo detuvieron en Disneylandia, iba a Anaheim con su familia. Y lo regresan a México. Incluso López Obrador, la primera reacción fue festejar. Cuando el ejército presionó, regresaron a Cienfuegos. Y lo detienen 20 minutos, probablemente a lo que se tardaron de darle un café. Pero no es suficiente. Luego lo condecoraron con el Bicentenario del Colegio Militar. O sea, no solo lo liberan, sino lo condecoran. Esos 5 errores, perdón, pero son gratuitos y no eran necesarios. A ver, la presidenta está ahí hablando respecto a esta declaración. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Número 1. Número 2, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, ¿no? Entonces todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Bueno, pues muy bien. Demanda por difamación. Pues le está haciendo el caldo gordo al abogado, pero extraordinario. Está subiendo los bonos. Dice que no se va a meter, pero sigue metiéndose. La verdad es que no toca. Ella es jefa de Estado. Y la verdad, eso tendría que haberlo hecho un director tercero de la Fiscalía. ¿Sí? Ni siquiera del gobierno. Ni siquiera el embajador, ni siquiera el canciller. No, tendría que haber sido la Fiscalía un tercero. Sí, bueno, aquí se le está preguntando seguramente a la presidenta y ella da respuesta de lo que va a ser el Estado mexicano. Evidentemente, México, decían ahorita que dónde está nuestro canciller, dónde está el embajador, haciendo el trabajo diplomático que se debe hacer y no ventilar o no abordar los temas económicos de seguridad en medios de comunicación. Creo que eso es muy importante. Ahora, lo del caso del general Cienfuegos, pues ya lo ha aclarado varias veces el propio fiscal en la mañanera. Él ha dicho que cuando México informó a Estados Unidos que no encontraba elementos en la información y en las pruebas que había enviado Estados Unidos para detenerlo, consideraba la Fiscalía que no había elementos. Incluso se informó a Estados Unidos, así lo ha dicho el fiscal general, y Estados Unidos ya no estuvo en contra de esa decisión del gobierno de México de liberarlo o de absolverlo de lo que se le acusaba. Entonces, o de no proceder, porque ni siquiera fue sometido a juicio. Entonces, no había elementos siquiera para someterlo a un juicio en México. Eso se informa por parte de la Fiscalía, según lo ha expresado el propio fiscal general, y Estados Unidos ya no aportó pruebas. Pero fue un y tampoco acuerdo, estuvo en contra. El fiscal de Estados Unidos no dijo eso. El fiscal dijo otra cosa. No han aportado pruebas. ¿Qué dijo? No. El fiscal lo que dijo es, por razones políticas, se consideró la pertinencia de no seguir adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que entraron en juego las agencias y la decisión de la presidencia por no estropear las relaciones con el ejército mexicano en materia de seguridad.
no es porque no hubiera temas de fondo, sino porque en el sistema legal de Estados Unidos hay una cosa que se llama un bien superior, y consideraron que para Estados Unidos era un bien superior el pacto con el ejército en materia de seguridad. Si hubiera pruebas contundentes, Estados Unidos no el fiscal lo dijo, Israel, el fiscal lo dijo. Se habló de un acuerdo diplomático, algo así, una entrega. El fiscal de Nueva York lo dijo. El fiscal de Nueva York lo dijo. Rubén Morena, nos quedamos contigo respecto, al tema de Salvador Cienfuegos. El abogado de Ovidio Guzmán dice, obviamente Estados Unidos no les iba a compartir información del caso Ovidio cuando hicieron lo que hicieron con Cienfuegos. ¿Qué? Que cuando lo mandan a México lo exoneran y luego le dan una mención, un reconocimiento, condecoran. Lo condecoran. Andrés Manuel le dio una condecoración por el Bicentenario del Colegio Militar encima. Porque fue director del Colegio Militar. Ahora, estamos como en esas películas de pastelazos, ¿no? Que en medio de la película se hace una guerra ahí y le tiran uno a uno y otro a otro. Y esta fue la pasada semana. ¿Y por qué es esto? Por la debilidad institucional. También, ¿por qué es esto? Porque hay cierto paralelismo entre el gobierno norteamericano y el mexicano, sobre todo el de Andrés Manuel, que es, en lugar de gobernar me la paso en campaña. Y lo ves tú con este tema de los aranceles, o sea, cada semana hay una amenaza de un arancel a algo, en lugar de sentarse y decir, este va a ser el nuevo trato comercial que nos daremos entre los países y veamos en meses qué va a suceder, o en años qué va a suceder. Y lo mismo sucede con el país. Estas ganas de declarar todos los días que es la mañanera para posicionar una narrativa, pues nos lleva a este tipo de contradicciones y de circunstancias raras. Pero funciona muy bien. Pues sí, hasta ahora les ha funcionado. Nada más que mira ya dónde van. Y ya dónde van en una desprestigio para México, y dónde van en una violencia que no se acaba, y dónde van falseando cifras. Lo que está pasando en Tabasco es increíble. Subió de 270 homicidios a 1,200 homicidios. La percepción de inseguridad era del 60% y ya va en el 95%. Y esto que vemos ahora en Tabasco, a mí me huele más a una disputa interna de Morena hacia futuro que a otro tipo de Pero cosas. disputa con realidades. Bueno, sí, claro. O sea, el tipo sí fue secretario de seguridad y es el líder de la barredora. Sí, por supuesto. Y está prófugo. Y todo eso tiene que investigar. Pero eso no puede hacer, porque si no estaríamos dándole la razón a May, no puede ser que se olvide lo que estoy hoy pasando. Esos negocios que se están cerrando, que son ya decenas de negocios que se cierran. Así, ¿no? Y si nos vamos a los temas, pues te puedes pasar igual a Michoacán. Ayer otra vez atentan contra una presidenta municipal. Y por el otro lado te dicen que bajaron los homicidios. Y por el otro lado desaparecen la estadística. Y por el otro lado, en 9 días, hace unas semanas, se votan 31 reformas a leyes, o sea, se tocan 31 leyes. ¿Sabes cuántos días trabajamos en la Cámara de Diputados de esos 9? 5. O sea, en 5 días fue eso. Bueno, estamos a los pastelazos y mañana sale otra cosa y mañana sale otra declaración internacional. Eso es lo que está pasando. La oposición y algunos en redes sociales han intentado atribuir esto que hizo Donald Trump el fin de semana de amenazar con aranceles del 30% a México, lo tratan de atribuir acciones del gobierno mexicano, y eso es desde mi punto, sí, por ejemplo, pues decía Rubén que este tipo de acciones llevan a que Estados Unidos haga este tipo de amenazas, porque así viene tal vez en la carta. ¿Pero qué acciones? Pues es lo que no entendemos. Algunos atribuyen, por ejemplo, Ricardo Anaya, él ha dicho de manera muy específica que por esto de Ovidio o por lo que sucede de que México no ha actuado en materia de seguridad, Estados Unidos está imponiendo los aranceles, lo cual es absurdo y desde mi punto de vista además reduccionista, ¿no? Si uno analiza, Estados Unidos lo hizo con prácticamente todos los países. Ellos consideran que están reseteando el ambiente de negociación a nivel mundial, y además la realidad de los aranceles en Estados Unidos es que ya pasaron varios meses de que Donald Trump implementó los aranceles y ellos tienen un déficit de 918 mil millones de dólares al año. En los meses que llevan, que son 5, solo tienen 86 mil millones, lo que ha obtenido de esta política de aranceles Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que si se va al año,
solo van a tener ingresos por los aranceles en la situación que estaba hace unos días de 206,000, es decir, 4 veces menos de lo que necesitan en su déficit de la balanza comercial, que es de 918,000 millones de dólares. ¿Eso qué implica? Que le van a meter el acelerador, y México debe entender que no es una cuestión ni personal ni deriva de las cuestiones de seguridad, como incluso el presidente Donald Trump lo dice pues en lo su dice carta. en la carta. Mira, pero no es así. Trump. Es que Si uno Trump analiza, es el que lo está diciendo. él lo dice, pero no Sí, es la sí, sí realidad. entiendo. Y Ajá. tienen una deuda del 128% de su PIB. Mira, Emilio, la Estados verdad el Unidos. problema es que Morena se pone en esa situación tan complicada y se lleva entre las patas al país. Ese es el problema. Y por supuesto que el que dice específicamente que el gobierno no ha hecho suficiente es Donald Trump. Y no es la primera vez que lo dice. Hizo una carta al principio desde la Casa Blanca Él ha reconocido donde estaba el trabajo diciendo en materia de seguridad. específicamente que era un paraíso para los criminales y que México Mira, aquí estaba dice, en contubernio. Su Excelencia, doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Dice, bla, bla, bla. Estados Unidos impuso aranceles a México para lidiar con la crisis del fentanilo en nuestra nación, la cual se debe en parte al fracaso de México ¿Y para por qué detener lo a los hizo con la Unión cárteles que Europea? están compuestos por las personas más despreciables que jamás hayan caminado sobre la tierra. ¿Y qué culpa tiene déjame- China? déjame la Unión acabar, Europea, déjame acabar. lo tienen los Déjame demás. acabar la idea. Lo que México ha hecho no es suficiente. Dice. El tema de la migración, México ha actuado de manera sustantiva y ha bajado el flujo migratorio. En el tema de fentanilo, ya encontraron los laboratorios que nunca habían encontrado y ya empezaron, incluso ya hay 70 millones de litros encontrados del huachicol que ya se había acabado. Pero el problema es que el pacto de corrupción e impunidad que nos gobierna está generando una condición inaceptable para el gobierno de Estados Unidos. Y si quieren utiliza el chantaje, sí, pero el problema es que ustedes festejan la justicia de Estados Unidos con García Luna y aquí dejaron ir Ovidio. Ustedes festejan la justicia de Estados Unidos, pero ahora todos los criminales más poderosos que buscaron 40 años, por ejemplo al Mayo o a Ovidio, están en Estados Unidos. Y por eso tienen tanto nerviosismo. Claudia Sheinbaum tiene ahora sí problema con dos bocas, la de Ovidio y la del Mayo. No la refinería, y por eso, Israel, el problema es que ustedes están generando una condición donde producto de ese pacto de corrupción, ve lo que pasa con la gobernadora de Baja California, ve con lo que pasa con lo que era el gobernador de Tabasco, las denuncias que se han hecho de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac, lo que se hizo de Rutilio, es decir, hay, y eso incluyendo a Américo Villarreal en Tamaulipas, hay una red de complicidad, de huachicol, de narcotraficantes, de financiamiento ilegal, que hoy le paga al país la consecuencia. No sé si habíamos estado tan expuestos antes. No. Que No. sea internacional. Es que antes no se hablaba de esos Ahora temas. hay Rubén. una debilidad institucional tremenda. Y todos los días Morena trabaja en construir esa debilidad. Absolutamente. Veamos lo que viene del Poder Judicial, veamos la destrucción de los órganos autónomos, veamos todo esto que sucede con su infraestructura. La pura infraestructura faraónica y los subsidios de Morena nos cuestan un billón de pesos al año. $1 billón. Los puros subsidios y mantener esa... ¿Tú fuiste a la IFA? Yo fui a la IFA Palenque. y espera, fui al Tren Maya. al Tren Maya. ahorita nos cuentas. Es que también al Tren Maya en Palenque. ¿Pero este fin de semana o Hace qué? 2 semanas. Ay, ahorita me Yo cuentan. tuve el viaje en el Tren Maya Ajá. y es terrible lo que sucede. Perdón que te interrumpí, pero es que de pronto me vino tu sí, imagen sí. en En el perdón, Tren Maya, en redes sociales. en vagones vacíos. Bueno, pero entonces a ver. se está destruyendo eso. Y por el otro lado, la inexperiencia de López Obrador, el funcionar con puntadas, no con ideas, el experimentar cosas que él nunca había realmente reflexionado, nos lleva a este estos momento. costos. ¿Cómo se le ocurre decir abrazos y no balazos? ¿Cómo se le ocurre inmovilizar a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas? ¿Cómo se le ocurre deshacerse de la Policía Federal? ¿Cómo se le ocurre quitarle dinero a los estados? De los 6 años, hubo creo que 5 reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que debería de presidir él. Una la presidió un subsecretario, otras fueron a distancia. Él no quería hablar de ese tema. Bueno, todo eso hoy es la tormenta que tenemos encima y tenemos una presidenta que no tiene dinero para actuar. 2, que tiene una camarilla alrededor que la atosiga todos los días, aunque ella no lo acepte, y bueno, pues es lógico. Sí. 3, le dejaron una bola de gente inexperta. 4, le dejaron esa narrativa instalada. 5, y el problema con los americanos. Bueno, eso es lo que tiene La ella presidenta hoy. enfrente, y ojalá y se lo sacuda. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel
al gobierno, se acabó el pacto de impunidad. Pues no parece, hermano. Inclusive lo que está sucediendo en Tabasco es precisamente muestra del cumplimiento, ¿no? Del cumplimiento del principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Aún que sean personas que fueron servidores públicos de Morena, hoy se les persigue. ¿Dónde me dijiste? En Tabasco. Lo que sucedió con el Morena, secretario de Seguridad Pública, por okay. ejemplo. Ajá. Una persona que pertenecía a un gobierno de Morena y hoy es perseguido por Morena, investigado. Hoy, pero pasó todo el sexenio de ¿Cuándo se hizo Manuel? La investigación? Toda la inteligencia, toda la investigación comienza en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Los militares comienzan con la investigación, claro que sí, hay pruebas de que desde el 2022 ya se estaba investigando y cuando fue sólida la evidencia se le persigue y es Morena, no como sucedía con García Luna, en donde tenían que ser un gobierno extranjero porque el gobierno mexicano estaba callado, por eso no se hablaba, por eso no sabíamos nada, nadie decía nada porque había un pacto de impunidad. Hoy es Morena mismo quien solicitó la ficha roja a la Interpol. Fue el propio gobierno del presidente Andrés Manuel que comenzó las investigaciones en contra de esta persona. Cuando hubo evidencia se escapó, se detectó que andaba en España, luego Brasil. Sí, y desapareció. Está allá y se está investigando. Es un nuevo pacto pero de corrupción es Morena impunidad. mismo, son los gobiernos de Morena los que están acabando con la impunidad. No hay impunidad. Ahorita hacemos el recuento. Oye, hablando de García Luna, con ese ejemplo van a aceptar lo que diga Ovidio porque está en las mismas condiciones en Estados Unidos. Tiene que haber evidencia. En Morena no va a haber impunidad y lo ha dejado en claro la propia presidencia. Pero es que ya sabemos qué va a decir Ovidio. De la ya lo anunció su abogado. El tiempo del presidente Andrés Manuel. Yo tendría cuidado con eso, Y además le echó mucha gasolina a la presidenta al abogado Yo tendría cuidado con lo que estás diciendo. El problema es que ahora van ustedes a pagar la inconsistencia de dejar la justicia en manos de otro país. Porque con tambora y con confeti y con trompetas celebraron a la detención de García Luna. Ahora que salga el Mayo y Ovidio a decir lo que tenga que decir, vemos. Se lo van a tener que comer. Regresamos. Están aquí como cada lunes Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa. Era tu turno, Mira, Emilio. es que justo el problema es que Morena le dio credibilidad a todo lo que se dijo en contra de García Luna. No importara quién lo decía y cómo lo decía, porque era su enemigo. Y ahora van a tener que tragarse completito ese método. Porque las declaraciones que se hagan de Ovidio o de su abogado o de otros narcos en contra de lo que está haciendo Morena, se lo van a tener que tragar porque es la misma fuente de legitimidad. Ese es el problema. Y justo el problema también está en que dejaron la justicia en manos de otro país. ¡Qué pena! Pero siempre ha pasado eso con los pero narcos. Este caso es mucho más dramático. O sea, no es la primera vez. Pero ¿qué narcos? Estamos hablando del Chapo, estamos hablando del Mayo, estamos hablando de Ovidio, estamos hablando de las cabezas de los criminales. Mochomo, y lo crítico es que no es por proteger a los ciudadanos de este país, no es por la justicia de este país, sino que lo hacen por presión. Y sí, por supuesto que Trump lo va a utilizar como un instrumento de chantaje, claro que sí, y ese es grave problema, porque vamos a tener un gobierno debilitado, un gobierno sometido, que va a llegar a negociar los intereses de la nación en esas condiciones. Claro que preocupa, y Trump es un especialista en el chantaje, sí, pero el problema es que va un gobierno debilitado, pero también se ha autodebilitado. Y se ha autodebilitado por sus complicidades, se ha autodebilitado por su voracidad de poder y destruir el poder judicial, y se ha debilitado porque hay toda una industria de financiamiento ilegal. Y cuando en las plazas, en las calles se dice narcopartido, narcogobierno y narcopresidente, es porque hay un correlato que se les dejó hacer. Abrazos y no balazos fue la expresión de un presidente y un gobierno que dejó actuar al crimen. A ver, en el caso del señor Trump, ya sabíamos cuál iba a ser su política. Es más, en su discurso de toma de protesta, lo dijimos acá, él menciona al presidente McKinley. Y McKinley hizo exactamente lo que hoy está sucediendo con el señor Trump. Se decía él mismo el zar, el Napoleón del proteccionismo, así se mencionaba él. Y además, pues ocupó hasta Guam y las Filipinas, Cuba, Puerto Rico. Fue un hombre que fue expansionista, ¿no? Y muy nacionalista desde la perspectiva norteamericana y anti-inmigrantes. Ya lo sabíamos. Frente a eso, ¿qué hizo México? Pues un equipo de segunda, un equipo que dejó afuera las experiencias del pasado, una narrativa de decir que todo lo anterior estuvo mal, pero también de cargar con lo que les heredó el presidente López Obrador,
que es la inacción en contra del crimen, porque eso fue claro. Así En el es, mundo absolutamente. circularon las escenas de soldados que eran pateados por los delincuentes. Hoy mismo, si tú te fijas, Azucena, si ustedes se fijan, no hay una clara estrategia en contra del crimen. Hay una variación de la anterior, pero cuando le dices tú a alguien de Morena, te dice, no, es lo mismo, Pues esto sí, empezó antes, claro. pero hay una variación. Sí, sí hay. Segunda, Sí, hay una variación. segunda, Ajá. no ves a los gobernadores actuar, no ves una reunión de la República, porque Morena detesta el federalismo y detesta la República. No ves tú que busquen a la oposición, no para que uno le dé el respaldo, sino para que contribuyamos al esfuerzo nacional. Al contrario, la quieren desaparecer. Bueno, todo esto tiene un efecto, debilita la postura del gobierno mexicano y del Estado mexicano. Pero hay un Y factor, más, hay un factor común. nomás para, pero- nomás para terminar, tengan mucho cuidado con estar comprando ese discurso de que un delincuente puede testificar y que eso es honorable. Y No, es pues ya eso ya verosímil. está Porque comprado. ya está Por comprado. eso honorable, Comenta- porque ahora van a tener que aceptar Sí. las Pero imputaciones dice- que les dice hagan. Rubén, García Luna. Y Dice te voy a Rubén decir una que- cosa, los mandaron a todos hacia Estados Unidos, a lo mejor no fue por una presión, a lo mejor fue por una debilidad que se tuvo y no hubo un acuerdo. Los criminales que están Pero en mira, Estados Unidos, que son mexicanos, tienen que regresar a México. Es que Sí, lo a mandaron cumplir de sus manera penas legal. una vez lo que mandaron de cumplan manera allá. legal. Pero a ver, dicen que se envió un equipo de segunda. Hace ratito yo ¿Dónde está el escuchaba, canciller? ¿dónde están los resultados de las negociaciones? Bueno, recordemos que cuando llega Donald Trump aplicaron todos en los febrero, aranceles, o sea, no hemos podido parar ni una. porque recuerdan que iba a ser generalizado. Y debido, así lo había dicho el presidente Trump. Pues. Y derivado de eso, se logró que quedara prácticamente todo cubierto Pero el no tratado No, hombre, no, no, entre no, México, no, Estados no, Unidos y no, Canadá, tratado no se excepto, negociado. excepto cuestiones de los automóviles. Tenemos y fentanilo, acero, migración, acero, aluminio, autos, y aluminio. autopartes en Sí. puerta cobre, hoy Ahora, jitomate. Sí, pero también recordemos que Todo lo que no iba estaba a ser en el generalizado TLC, y en un eso es inicio. casi el Después 40%. tenemos otro ejemplo muy reciente, lo de las remesas. Habían dicho que iba a ser el 5%. Luego se bajó a 3% y quedó en 1%. Si eso no es un logro Pero es que de no las debe haber negociaciones. remesa, no y debe todo. haber impuesto a la Sí, remesa. Pero entendamos que Estados Unidos no lo está haciendo solo Sí, con sí, sí. México, sino con todos los demás. Es más, de las negociaciones, México es el que ha quedado mejor que otros países. Pero Hay una lista. tenemos un tratado. Japón, Le va mejor a a Vietnam ver, que a la México. Unión Europea, Sí. los socios, A Vietnam. Vietnam que incluso México. que son aliados militares de Estados Unidos y que son clave para la hegemonía militar de Estados Unidos en Europa y en Medio Oriente, aún a ellos les impuso sanciones o aranceles que son todavía más fuertes Yo que los estoy de de acuerdo México. con que Donald Trump es imposible. O sea, es imposible, se hace lo mejor que se puede. Y ha hecho buen trabajo ahora, México. Marcelo Ebrard- Marcelo Ha hecho Ebrard buen no- trabajo no se hace- México. no- no En se hace- mesas de no se negociación hace lo mejor que permanentes. se puede. ¿Qué se Mira, tendría claro que que hacer? sí. A ver. se hace El lo mejor que se equipo, puede. la Secretaría de Economía. A ver, Marcelo Ebrard. Cuando dice Rubén es un equipo de segunda, tiene razón. ¿Por? ¿Por qué? Porque todo el equipo negociador de la Secretaría de Economía salió. Y el gabinete que entró no tiene ni la más remota idea de negociaciones internacionales. Y ahora es interesantísimo, porque Morena defiende el tratado que no negoció. Todo el equipo que lo negoció está fuera. Y todos los, y que es un tema técnico muy sofisticado. El equipo negociador no tiene esa capacidad. Marcelo Ebrard ha Negoció intentado el negociar tratado. y ha intentado construir. Antes de la firma, él fue de los que hizo buen negoció el rostro. tratado. ¿Qué hizo buen rostro? Corrió a todos. Y hoy van y le tocan la puerta, por la puerta de atrás, por cierto, a Ildefonso o a Mid o a otro país. Oye, ¿y cómo hizo usted, señor? El problema justo es eso, que vamos hacia una renegociación estructural. A ver, Rubén. El señor- no, ahorita- no se ha hecho ahorita- lo A ver, ma- no lo se, mejor a ver, posible. no se ha hecho lo mejor posible porque pensemos en el país. No estamos creciendo. No hay más empleo, al contrario, se está perdiendo el empleo. Solamente Pero me Tabasco. refiero a Estados Unidos. No, por ¿Hay eso, algo más que podamos hacer? ser con más esto? fuertes institucionales y en algunos casos no Es que es ceder. autodebilidad. En algunos casos no ceder. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando se envían estos delincuentes a Estados Unidos, ¿qué acuerdo hubo? Ok, los van a enviar y ¿qué acuerdo? ¿Los van a regresar cuando cumplan sus sentencias para que aquí paguen? Porque hay unos que tienen delitos acá o muchos que tienen delitos acá. Otra, ¿eso va a parar el tema de los aranceles? Nada. La A la res- primera los mandaron y al día siguiente les subieron los Y aranceles. la respuesta fue: queremos políticos actuales. Sí, pero además, Esa déjame fue la te digo, respuesta. Susana, no estamos haciendo lo nuestro. No se para la inflación.
El déficit se bajó en 800,000 millones de pesos. Vean el presupuesto de Israel. Sí, por eso no hay medicinas, por eso no hay escuelas, por eso no hay carreteras. O sea, se fregaron a los más pobres. La tercera, no está bajando la inflación, no estamos creciendo. 25,000 empleos se han perdido en Tabasco. Pemex debe 2 billones de pesos a la gente de Tabasco y de Campeche y de muchas partes del país. Ahí está. Entonces, O sea, estamos tirados en el suelo y luego no quieren que nos pateen. No, pues por eso nos pasa. Hace una semana o dos se dieron 2 datos así, indicadores que se me vienen a la cabeza. Hay muchos más, pero esos se acaban de dar la semana pasada. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio reportaron un incremento del 10% en sus ventas. ¿Que ese no es un indicador de que la economía está bien? Claro que sí. Malo que no vendieras en las... Esa es la Asociación Nacional. Tú me preguntaste quién los dio. No es el gobierno el que da eso. ¿Qué dio el gobierno? Una recaudación, un incremento del 8.8 en la recaudación de impuestos. ¿Y eso también es señal de que la si economía está va bien. La inflación. Ahora, dime si está creciendo el país. Bueno, dime por qué estamos perdiendo perdiendo empleo. Todavía más poderoso. Los 9 millones que salieron en el gobierno del presidente Andrés Manuel de la pobresa. Y es importante porque unos pasaron a la pobreza extrema. Nunca esa es una risa. Los últimos 40 pero años. Eso de la pobreza es de la pobreza moderada. Pero también no extrema. La extrema pobreza aumentó. La pobreza extrema aumentó. ¿Por qué bajó la pobreza moderada? Por 3 cosas. Primero, porque cambiaron la medición. Esa es la primera. La segunda, porque una parte se fue a la pobreza extrema. La tercera, porque una parte se murió en la pandemia. Uy. Oye, esto que dice del 10%, a ver, un dato de aumento en la venta de las tiendas de autoservicio, ¿no es un dato? Mira, sí es un dato, pero lo que ¿Pero no es el dato? Yo no creo que sea el dato, porque cuando tú tomas en su conjunto inflación y crecimiento económico, lo que estás viendo es que vamos a un estancamiento. O sea, hay una estanflación en México. No hay crecimiento y hay inflación. Todas, incluido el Banco de México, todas las calificadores han bajado las expectativas de crecimiento de este país. Todas, incluido el Banco de México. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber mucho menos empleo, mucho menos ingresos y con la inflación se está generando un problema severo de más hambre para el pueblo de México. ¿Por qué no se ve? Aquí tengo el dato de la inflación en julio del año pasado. O sea, vamos a hablar de cómo andábamos en julio del año pasado en inflación. 5.57 México. Ajá. Y hoy está más o menos a junio del mes pasado 4.32. O sea, de 5.57 de julio del año pasado, mira, Israel, hoy está en 4.32. Solo tienes que ir al súper, reales. Solo tienes que ir al mercado. Muéstrame qué datos tienes tú. Yo te estoy dando los datos dato que proporciona concreto, el INEGI. A ver, Rubén. Dile a cualquier persona que va al mercado, el costo de las cosas, a cualquier conversación, cualquier familia, cuando tú vas al mercado y regresas y dices, oye, qué bárbaro, ¿cómo están las cosas? Lo que antes comprabas con 500 pesos, ahora te cuesta 800 pesos. Cualquier ama de casa o cualquier persona que va al mercado, al súper, a cualquiera. Entonces, el fenómeno que está pasando es que cada vez las cosas son más caras y tienes un estancamiento económico y encima un gobierno endeudado. A ver, Rubén, ¿qué dices? En 36 segundos, ¿qué digo? Te voy a dar un dato terrible. Ajá, a ver. Un dato terrible. Este país no está creciendo. Saquen el dato del crecimiento del país. Está en el punto 0, no sé cuál, 9. 001. Sí, 0.9. No está en el 5% que prometió López Obrador. ¿Y sabes por qué no está en el 5%? Pues porque espantan a la iniciativa privada, espantan la inversión. ¿Quién va a invertir en este país cuando en la Ciudad de México uno ve que se quedan con las propiedades de los demás? Esa es la verdad. ¿Quién va a invertir en este país cuando ves que la Corte ya no va a existir? Regresamos con las conclusiones. Cerrando, Israel. Pues comentaba ahorita del crecimiento de la economía mexicana. Yo quisiera mencionar un dato que me parece importante. El mundo, la economía mundial ha tenido una sacudida con la llegada de Donald Trump. Si uno analiza qué pasó en el último trimestre del año pasado, del 2024, y qué pasó en el primer trimestre, lo que observamos es que México tuvo un incremento del 0.3% en su tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto. El 0.3, que pueden decir es muy bajo, sí, hay que ver qué pasó en Europa. Europa en ese mismo periodo tuvo 0.2%. China, 0%. O sea, China no creció en ese periodo y Estados Unidos tuvo un decremento del 0.5%. Es decir, México de estos que he mencionado tuvo el 0.3% a pesar de todo lo que está viviendo de la llegada de Donald Trump. O sea, ¿sí es un fenómeno mundial? No.
No, México no está creciendo. La verdad, México es una economía que no crece. Si la vas midiendo mes a mes, pues no te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo. Pero México no crece. Ahora, y te voy a decir una cosa, no crece desde el día que llegó López Obrador. O sea, México venía creciendo a lo mejor con un modesto 2.5% con Peña Nieto. Bueno, era un montón Sí, comparado pero con... cuando llegó López Obrador dejó de crecer Sin el país. pandemia. Y, a ver, permíteme, el mismo 19, sin pandemia, el mismo 19, Ya, inmediatamente decreció. Porque el país crece cuando hay confianza, cuando hay inversión, cuando generas infraestructura, y México no lo está haciendo, la verdad no lo está haciendo. Cuando tú ves las obras que le están llevando $1 billón en pago de subsidios, cuando tú ves que cayó en un 7%, o sea, un menos 7% cayó la inversión privada, pues te das cuenta que el país no está funcionando. Pero lo digo con todo respeto, para Morena no le interesa gobernar, le interesa estar en campaña. Pero en Mira, campaña para ganar. Sí, pero fíjate, sí, para destruir el país. Pero en medio de esto, ahora la presidenta nos dice, va la reforma electoral. No habla de democracia, habla de que ganen menos los del INE. Ese es un discurso para buscar narrativa electoral. ¿Y por qué no habla de por qué no crece el país? Y además, ¿por qué no habla de por qué las carreteras de este país, te puedo poner cientos de ejemplos, son un bache inmenso? Y además tú nos habías dicho que el INE cuesta bien poquito. Sí, la o sea, verdad, respecto a la cosa- todo el pero presupuesto. ¿sabes cuál es la Lo trampa que ahí? cuesta la mitad es el registro de electores. Si sabes que es la trampa, pues le van a quitar el registro de electores, ya no van a hacer la credencial de elector y se van a ir a esa CURP que va a ser para el espionaje. Pues aunque no lo acepte Morena, está hundiendo al país y va a haber un día que no va a haber para pagar los programas sociales que pudieran siempre pagarse si no se tirara tanto el dinero. Emilio. Cada vez es más evidente el costo para México del nuevo pacto de corrupción e impunidad. La asociación de Morena con los criminales en términos de lo que ha sido denunciado por los gobernadores estatales es cada vez mayor. El fenómeno de un gobierno que se autodebilita por sus errores y sus excesos en las negociaciones internacionales, lo pagamos los mexicanos. Por supuesto que Donald Trump es un problema, sí, claro, pero la manera de autodaño que está haciendo Morena en términos de la destrucción de instituciones, del control del poder judicial o incluso de los pactos de corrupción. ¿Qué mejor idea se le ocurre a Claudia Sheinbaum que dar una respuesta a un abogado que no tuvo que haberle respondido al lado del gobernador más cuestionado, que lleva 9 meses de guerra civil en Culiacán o más? ¿Qué mejor respuesta cuando estás viendo un contexto de denuncia de sus propios correligionarios? El problema es entonces que tenemos un gobierno cuyos costos, ineptitudes y asociaciones criminales le están costando a los mexicanos. Ese es el gran problema y por eso Morena cada vez se asocia más a esa idea de morenarco. De Morenarco. Bueno. Hay que recordar la declaración reciente de Christopher Landau, vicecanciller prácticamente de Estados Unidos, diciendo que la cooperación con México en contra del crimen organizado es como nunca. Bueno, pues listo. La próxima semana ya me cuentan cómo les fue con el Tren Maya y el AIFA. porque Decía ya se acabó el tiempo. un viejo político, para todo mal, reforma electoral. Y ese es el episodio del teatro que estamos viviendo. Ahí viene. La siguiente Pero escena. en versión autoritaria, pues, Sí. porque ni siquiera es construida en Oye, ya consenso. está Saludo el a Instituto todos. de la Transición para la Democracia, que fue histórico, ya hasta protestó, ya los van a desconocer, ¿no? Gracias, Emilio. Gracias, Gracias, Rubén. buenas. Gracias, Gracias, Gracias. Susana. Buenos Saludos. días.